Bien. La idea, lo que me pidió un poco Dani, compartir con ustedes el tema del llamado. Entonces, primero vamos a ponernos de acuerdo en algunos términos de lo que es el llamado. Vamos a empezar a preguntar, ¿qué es para ustedes el tema del llamado? ¿Qué es la palabra llamado? Quiero ser muy específico, eso sí. ¿Qué es para ustedes y por qué estamos aquí hoy, de hecho? El llamado, cuando se habla del llamado. Un propósito, bien. Mucha gente dice, yo tengo el llamado. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos tengo el llamado o él tiene el llamado? ¿A qué nos referimos? Bueno, vamos a juntar un poco, a poner de acuerdo un par de cosas. Una es, sí, lo que decía que es un propósito, pero lo que vamos a estar hablando hoy, en este momento, es un propósito de servicio de parte de Dios a nivel transcultural. ¿Está bien? Es lo que voy a hablar yo hoy. Por supuesto que está el llamado para trabajar en el barrio, para trabajar en otros lados, no es porque vaya a menospreciar otro llamado. Definitivamente no voy a menospreciar, simplemente que hoy estamos hablando del llamado transcultural. ¿Está claro? Entonces, hoy voy a estar siendo muy específico en lo transcultural y vamos a ser más específicos todavía, porque cuando uno habla de llamado se generaliza mucho. No, entonces voy a estar refiriéndome muy puntualmente al llamado transcultural a un lugar determinado, a hacer determinadas cosas con determinada gente en un determinado tiempo. ¿Está bien? No es algo general. O sea, lo que voy a estar hablando yo hoy no es algo general. No es como si todos tenemos el llamado, sí, está bien. Yo sé que todos tenemos el llamado, pero yo me refiero a lo transcultural en un determinado momento, con determinada gente, a hacer determinadas cosas. ¿Está claro? Quiero ser muy específico en esto. Porque de hecho es un poquito lo que me había compartido Dani, esto de adoptar etnias. Entonces esto tiene que ser muy específico. No voy a generalizar. Eso quiero que quede claro. No voy a generalizar. Entonces no voy a hablar de que sí, tenemos que ir al vecino. No voy a hablar de eso. Es un propósito que Dios nos ha encomendado, nos ha dado en un determinado lugar, con una determinada gente, hacer determinadas cosas. Entonces, en base a eso, quería compartir con ustedes esto. ¿De qué manera me doy cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es su propósito, su llamado? Porque viene de parte de Él hacia mí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta a dónde tengo que ir? ¿Cómo me doy cuenta cuándo tengo que ir? ¿Cómo me doy cuenta con quién tengo que ir? Y todo esto que voy a estar contando, tenemos casi 30 años de experiencia, y experiencias que hemos tenido nosotros, y experiencias que he compartido con otros misioneros latinoamericanos. En general, digamos, nosotros los latinoamericanos compartimos muchas experiencias en muchos aspectos totalmente distintas a los misioneros anglos o a los misioneros europeos. Por eso voy también a ser más específico a lo que me voy a referir, a las experiencias que hemos tenido compartiendo, hablando con otros misioneros latinoamericanos. Entonces, ¿de qué forma Dios me comunica a mí el lugar, la gente, lo que voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer? Y la realidad es esta: Dios nos habla de formas totalmente distintas a todos y cada uno de nosotros, por la simple razón que somos distintos nosotros. Entonces Dios nos habla de forma distinta porque todos somos distintos. Aquellos que tienen 2 o 3 hijos saben que a cada hijo le tienen que hablar de forma distinta, ¿o no? Bueno, lo mismo pasa con el ser humano, y Dios nos habla de forma distinta. Entonces, ¿de qué forma Dios ha comunicado, y lo hemos visto en la experiencia, el llamado, otra vez, a un lugar específico, con una gente específica, a hacer una determinada tarea, y siempre transcultural? Una de ellas es esta, una forma sobrenatural. O sea, he escuchado personas a las que de forma natural, sobrenatural, fuera normal, Dios les indica el llamado, la aparición de un ángel, de una visión, realmente con cosas más allá de lo explicable. Y he escuchado personas hoy, siglo XX, del siglo XXI, bueno, nosotros salimos del siglo XX, pero estamos en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, en donde hay apariciones, en donde un ángel o una visión de alguna forma sobrenatural le comunica a la persona dónde tiene que ir, con quién tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. Y esto también lo vemos en la palabra de Dios. Gedeón se le apareció el ángel de Jehová. A Moisés, un arbusto que se quemaba y no se quemaba. A Pablo, que lo tiraron de un fallo, y tantos otros en la Biblia, con apariciones sobrenaturales o visiones
que van más allá de lo explicable naturalmente. Entonces, esa es una forma que Dios utiliza para comunicar el deseo, el propósito que Él tiene de un pueblo específico, una tarea específica, en un lugar específico, en un tiempo específico. Dios tiene esta forma. Entonces uno dice, bueno, para mí Dios nunca me habló, sí, es verdad, porque no es la única. Que es lo que dije recién. Recién dije que justamente Dios a cada uno le habla de formas distintas. Y otra forma que tiene Dios para comunicar es, le pone a la persona un deseo insoportable, literalmente. Un deseo insoportable de ir a un determinado lugar a hacer una determinada cosa. Y yo he escuchado misioneros que decían, yo salí porque tenía un fuego en mi corazón que me decía que tenía que ir a ese lugar. No se le había aparecido un ángel, no había tenido una visión, pero sentía como, o sea, el corazón le latía más fuerte. Algo parecido le pasó a Jeremías. Jeremías que la pasó muy mal, todos saben que el profeta Jeremías la pasó muy mal, porque la gente misma de su pueblo lo estaba bueno, encarcelando, de hecho, la estaba pasando mal, la estaban dedicando, y Jeremías en un momento dice, pero es que no me acordaré más de él, perdón, de Dios, y Jeremías, ni hablaré más en su nombre, pero sigue, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero lo que dice, no pude. Entonces es algo que la persona siente, de que tiene que ir a ese lugar, porque si no va, literalmente se muere. Otro que vivió esto fue Nehemías. Cuando él estaba siendo copero del rey, justamente vino uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por cómo estaba Jerusalén, y ellos me dijeron, el resto de los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa, el muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Todos saben la historia. Que vinieron justamente el hermano de Nehemías y le vino diciendo cómo estaba la cosa, que estaba muy, pero que muy mal, y Jeremías dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. O sea que esta tristeza, decir acá estoy, no puedo estar acá, no puedo estar acá yo pasando la bomba y mi ciudad, mi pueblo, mi gente pasándola mal. Dice que lloró, ayunó, porque no aguantaba ese llamado literalmente para ir a otro lado. Esta es una segunda forma que Dios tiene de mostrarnos el llamado. Otra es una persona madura en la fe, viene y te dice, tenés que hacer tal cosa. O sea, no hay un ángel, aunque algunos tienen ángeles como pastores o líderes o lo que sea. No hay un ángel, no es una visión. Tampoco es un muro, sino vos, es alguien que dice, tienes que irte a tal lugar. Y esto le pasó justamente a Timoteo, dice, Pablo le dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos que no han enseñado doctrina, así que encargo ahora. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te dije que te quedas ahí. Y Timoteo no dijo, no, yo voy a esperar que Dios me hable, yo voy a esperar a ver si... No. Timoteo entendía perfectamente que era Pablo, quién era Pablo, y le dice, bueno, Timoteo, tú te tienes que quedar en Éfeso. Bueno, recuerda que aparte Timoteo era muy obediente, porque cuando Pablo dijo a Timoteo que tenía que circuncidarse, Timoteo se circuncidó. Y eso no es obediencia, no sé lo que es obediencia. La cosa es que aquí ya vemos que este hombre Timoteo dijo, ¿dónde quiere Dios que yo esté trabajando? Donde Pablo diga que yo tengo que estar trabajando. Pero también se dijo a Tito, Tito dice, por esta cosa te dejé en Creta. Ya Pablo está diciendo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como, ¿quién te mandó? Dios te mandó. ¿Dice eso? No, así como... Yo te mandé. ¿Eh? Y esto a nosotros nos pasó, con esto de la etnia, justamente, nosotros habíamos sido de misioneros en un lugar en África, pero cuando vivimos aquí, la iglesia de la Puerta Vieja había adoptado como pueblo alcanzado, como pueblo no alcanzado, un pueblo del norte de África. Y llegamos, nosotros habíamos estado misionando en África, pero llegamos aquí, y vienen los pastores de la iglesia y nos dicen, Adrián y San, ustedes tienen que ir a tal lado, porque la iglesia de Puerta Abierta adoptó a este pueblo no alcanzado. Sacamos la cabeza y nos fuimos. Pero así, literal. O sea, no sentimos, en ese caso, yo no sentí ningún ángel, no vi visiones, no vi nada, es simplemente le dice a Puerta Abierta y dijo, adoptamos como pueblo no alcanzado a este pueblo, ustedes se van a misionar a la Puerta Abierta, ustedes se van a ir. Sí, señor. Y así fue. O sea, no hubo ninguna de las otras tres cosas
No hubo un ángel, no hubo sentimiento, simplemente obedecimos, dijimos, bueno, hay que hacerlo. ¿Quién nos habló? Los pastores de la iglesia. Por supuesto que había todo, había una dinámica de misiones muy fuerte en la iglesia. O sea, no es que, porque esto es muy difícil, no digo que no pase, pero la experiencia nos dice que es muy difícil que un pastor te diga que tienes que ir a tal lado si no hay toda una dinámica de misiones ya en la iglesia. O sea, la iglesia ya venía con 5 años de experiencia misionera que avalaban el que venga un pastor y te diga que vas de misionero a tal sitio, porque ya teníamos recorrido. Esta es una manera en que Dios comunica el llamado. Y recuerden, cuando hablo de llamado me estoy refiriendo a los específicos. Transcultural, en un lugar específico, con una gente específica, una etnia, hacer determinadas tareas. Otra de las formas que Dios tiene es que te das cuenta que lo que estás haciendo no es lo tuyo. Y lo que estás haciendo, que tú estás para más cosas. Y me refiero a lo espiritual. Y es algo que leemos en el libro de Isaías. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel. Es como cuando alguien se da cuenta que no me alcanza con estar aquí en la ciudad de Buenos Aires. No me alcanza como estar en la provincia de Buenos Aires. No, tengo que restaurar bueno, dice, poca cosa para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. En realidad, poca cosa, la traducción al español no le quita mucho jugo, mucha salsa a la frase, porque en realidad la palabra es una sola en hebreo, y el poca cosa es como insignificantísimo, o sea, nada. Pero bueno, en la Reina Valera lo traduce así como poca cosa. Entonces es como darse cuenta que yo estoy para un poco más. No para quedarme aquí, no para estar en este barrio, o en esta ciudad, o en este país, sino que entiendo que tengo que ir a otros lados. Y justamente Nehemías le pasó eso. Señor, te suplico, dice, que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Y dice, en aquel tiempo yo era copero del rey. Como diciendo, no me alcanzaba esto. O sea, yo necesitaba hacer más cosas. Todos recuerdan, tuvo el llamado de reconstruir la muralla de Jerusalén. Entonces va justamente y pregunta al rey, y el rey le dice, bueno, pero no habla, se junta con el rey, y el rey dice, ¿por qué estás tan triste? Y Nehemías responde, ¿cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Entonces Nehemías está diciendo, yo era copero, pero no, lo que estoy haciendo aquí no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. O sea, yo tengo que ir porque en la ciudad en donde donde son mis padres, está destruida. Entonces yo tengo que estar ahí. Otra de las cosas simples, muy simples, que Dios utiliza para confirmar el llamado es porque sí. O sea, suena muy trivial, pero es porque sí. O sea, ¿por qué hay que ir? Porque sí. Así es simple, porque lo necesitan. Miren cómo empieza el Evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué dice Lucas? Recibí una revelación de parte de Dios. ¿Dice eso? Recibí un ángel que me dijo que tenía que hacerlo. ¿Dice eso? No. Empecé a temblar y a vomitar porque no lo escribí. ¿Dice eso? No, ¿qué dice? Me pareció también a mí. O sea, me pareció bien. Y después de haber investigado, ¿entendí lo que estoy diciendo? Entiendo lo que estoy diciendo. Se me va el Reina Valera cada rato, pero ¿entiende lo que estoy diciendo? Me pareció. Había que hacerlo. Punto. Después de haber investigado, diligencia, todas las cosas de su origen, escribírtelas por obra de sentido teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Esdras es muy parecida a la historia de Esdras, bastantes años antes, unos 400, 500 años antes. Dice, el primer día cuando volvía Esdras de la cautividad a Jerusalén, el primer día del mes había dispuesto su partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Porque Esdras, ¿qué dice?
había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Entonces, ¿cuál fue el llamado de Esdras? ¿Cuál fue el llamado de Lucas? Simplemente porque hay que hacerlo. Y este fue mi caso también. O sea, yo conozco de todos los casos gente, por eso lo estoy diciendo, pero este fue el mío. La primera vez que salimos en el 94, dijimos, bueno, yo dije, recibí un papel que se necesitaban personas en un país en África, y dije, tengo que ir. Así, simple, ¿eh? No tuve ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. En la primera vez, ¿eh? La segunda sí tuve. La primera vez no tuve ninguna de estas. Recibo un papel en donde se necesitaban docentes en cierto país de África y hay que ir. Así de simple, hay que ir. Y nada más, no hubo nada raro. Entonces entendí que tenía que ir. Por supuesto que era un proceso, porque ya de chiquito yo ya entendía que había que salir, pero el lugar, y esto es importante, el lugar, la gente y el momento eran ese. ¿Por qué? Porque sí. Así de simple, porque sí. Otra de las cosas que usa Dios es algún acontecimiento externo que me impacta a mí o a la sociedad y que me hacen ir a tal lugar. Algo personal. Empecemos con el algo personal. Miren lo que le pasó a Pedro, que todos lo saben. Lo había negado, ¿está bien? A Jesús. Y ya cuando Jesús estaba yendo casi, entiende Pedro que lo perdona, obviamente con el famoso me amas, me quieres. Y Jesús le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas donde querías. O sea, ahora que todo cambió, ahora que ya sabes que estoy vivo, le está diciendo Jesús a Pedro, la cosa va a cambiar. Te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, dijo, sigue. Después de la resurrección de Jesús, después de la aparición de Jesús, ese acontecimiento tan importante para Pedro, Jesús le dice, bueno, me tienes que seguir. Y ya está. No es que Jesús, que Pedro se puso, bueno, ¿qué hago ahora? Por supuesto que tenía que esperar en Jerusalén, porque Jesús le había dicho, pero el sígueme fue determinante. O sea, el te perdono, está todo bien entre tú y yo, pero ahora tú me tienes que seguir. Pero también hay acontecimientos globales que nos movilizan. Hay situaciones, y en esta época cada vez hay más situaciones, que nos movilizan a todos. Hay guerras ahora. Hay una guerra en Ucrania, todos saben. Y eso nos movilizó a nosotros. Nosotros, la guerra empezó en febrero del año pasado, y desde febrero hasta ahora hemos ido 6 veces a Ucrania. ¿Por qué? Porque hay algo que ha pasado en el mundo y nosotros como cristianos no podemos mirar para atrás. Lo mismo en Siria, ahora seguramente en toda la parte de Gaza debe haber cristianos movilizándose de alguna forma u otra. O sea, Dios nos llama con acontecimientos importantes a nivel personal o a nivel general. Y le pasó a Esther. Cuando el rey justamente había hecho un decreto de que los judíos iban a ser exterminados, viene Mardoqueo y le dice a Esther, ¿quién sabe si no ha llegado al trono? Le dice a Esther, precisamente para un momento como este. O sea, es el momento especial, le dice Mardoqueo a Esther, le dice para que te fijes por qué Dios te llama. Y bueno, todos saben cómo termina el libro de Esther, pero justamente no había pasado nada, o sea, nada personal, a nivel espiritual, de antes. De hecho, recuerden que la palabra Esther, ni siquiera aparece la palabra Dios, en el libro de Esther ni siquiera aparece la palabra Dios. Entonces no se aparece nada, no aparece nada, simplemente Mardoqueo dice, escúchame, y si todo el hecho de que seas una reina es porque todo esto que iba a pasar, pero también pasó después, en el libro de Hechos, los primeros misioneros fueron estos. Entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie excepto a los judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene. ¿Cómo fue que empezó esta evangelización? Pues se empezaron a esparramar los cristianos. O sea, un acontecimiento importante. Se empezaron a esparramar los cristianos por el mundo. Quienes entraron a Antioquía y hablaron a los griegos anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que
y un gran número que creyó se convirtió al Señor. ¿Hubo llamado? Sí, seguramente hubo un llamado. Pero ¿con un ángel? No, no fue con un ángel. Me muero si no voy, tampoco muero. Había que hacer, los empezaron a perseguir, literalmente. Los empezaron a perseguir y llegaron hasta Antioquía y ahí empezaron a comunicar las palabras del Señor. Entonces, en estos 30 años de experiencia en las misiones, encontramos estas formas que tiene Dios de comunicarnos el llamado específico, transcultural, a un lugar, con una gente, en un determinado tiempo, hacer determinadas cosas. ¿Puede haber más? Sí, es muy probable que haya más. O sea, simplemente en 30 años solamente hemos encontrado estas, que Dios te habla a través de una forma sobrenatural, que Dios te da, o tú sientes un sentimiento fuerte, si no voy a tal sitio, me muero. Alguien te dice, tienes que ir, y tú en obediencia vas, te das cuenta que estás para más allá del barrio en donde estás, o del país en donde estás, simplemente entiendes que hay que hacerlo, o acontecimientos importantes que nos llevan a predicar el Evangelio a otra cultura, con otra etnia, en otro lugar y en otro tiempo. Y esto, tengo ejemplos de todos. O sea, yo puedo contar ejemplos de todos. Y este es el último. Este es el último porque es lo que está pasando ahora en Ucrania, en Siria, en Gaza. Nos pasó en un terremoto muy fuerte que hubo en la ciudad donde nosotros vivíamos, que se abrieron puertas para predicar el Evangelio justamente a partir del terremoto. Entonces son formas en las que Dios tiene de comunicar la certeza del lugar, de las personas y del momento. Repito, no voy a hablar del llamado en general, no estoy hablando del llamado en general, estoy hablando del llamado específico a un lugar, con una gente, con un tiempo y hacer determinadas cosas a nivel siempre transcultural. ¿Está bien? Eso quiero que quede claro. Entonces son estas 6 cosas que la experiencia nos ha mostrado. Es probable que haya más, pero ¿qué quiero decir con esto? Que si no tienes alguna de estas, no eres menos misionero. No, que yo nunca vi un ángel. Yo tampoco. No, que yo nunca tuve este sentimiento. Hay gente que no. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta de forma distinta con todos. Entonces, es probable que tengas alguna de estas u otra. Si tienes otra, te pido que me lo escribas, entonces ya pongo la 7ª aquí. Pero Dios está súper, plus, ultra, mega interesado en que vayas a ese lugar. Está clarísimo que Dios está muy interesado. Entonces, de alguna forma te va a hacer entender. Y puede ser como en nuestro caso, que usó varias de estas. Es más, con uno de nosotros dos usó unas, con otro usó otras. O sea, no es que con los dos va a hacer lo mismo. No, definitivamente no. O sea, es un combo. Y a partir de aquí puede pasar cualquier cosa en lo que respecta al llamado, porque Dios está súper interesado. Pues si alguien tiene una pregunta con respecto a esto, para no hablar yo siempre solo. O vos te fijas en... Yo quería agregar una cosita, que Dios te llama, pero lo que Él espera de nosotros es que estemos dispuestos. Eso es lo fundamental. Si tenemos un corazón obediente y dispuestos a escuchar, el Señor se va a comunicar. De muchas maneras se lo hace entender. Pero nuestra reacción tiene que ser de obediencia, ¿no? Y de dejar todo e ir. Eso es fundamental, porque de nada te sirve que Él te llame si vos no obedeces. Acá en todo, vas a tomar a otro y te perdés la bendición. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a esto? Bien, sí. Hoy está justamente el tema de tratar de ir a través del trabajo. Bivocacional. Bivocacional, exacto, el negocio. ¿Cómo lo ven hoy desde el campo? Que salieron hace tanto tiempo y se han dicho, así como viste, experiencias del llamado, sí. Tal vez otro siempre es otro tipo de llamado, a los negocios, al trabajo, a la... Sí, pero igual que, o sea, conocemos muchos. De hecho, nuestro consuegro es exactamente así. Él salió como misionero por el trabajo. En la mayoría de los lugares es muy difícil entrar al país sin un contrato de trabajo. O sea que sí o sí tiene que entrar con un contrato de trabajo. En algunos países es más fácil que otros. En otros directamente es imposible si no tienes un contrato de trabajo. Sobre todo en los países musulmanes, que son los que llaman el acceso creativo. Entonces ahí hay que hacerlo, no queda otra.
Hay que tener mucho cuidado porque en definitiva después puedes llegar a correr el riesgo de que el trabajo te chupa todo el tiempo. Eso te iba a preguntar, ¿lo han visto eso ustedes, otros colegas que de pronto fueron a esa modalidad, o por ahí tenían su otra y decir, che, ¿les fue bien o no? La historia de las misiones lo dice, ya pasa. La historia de las misiones dice justamente que cuando se han creado muchas empresas, misioneros que fueron y crearon empresas como para darle trabajo a la gente, al final las empresas fueron fagocitando la tarea de misioneros, fueron comiéndose. O sea, la historia de la misión dice, en este sentido hay mucha discusión en todo lo que es la historia de las misiones, porque uno dice, bueno, la empresa misionera ha servido, sí, ha servido para extender el reino de Dios. Eso es verdad en los primeros tiempos. Pero después la empresa termina siendo más importante, en definitiva, el medio termina siendo el fin, cuando en realidad la empresa es el medio en sí mismo. Termina siendo el fin porque la gente termina trabajando más fuerte para la empresa. Hay que tener cuidado con eso. Otro de los cuidados que hay que tener es que muchas veces, y lo hemos visto también, los países en donde se va no son tontos, y menos ahora con la globalización. Entonces tú pones a personas que nunca en su vida han negociado nada, y van a un país y ponen un negocio de, qué sé yo, de venta de alfombras mágicas, por decirlo. Y claro, cuando llegan ahí las autoridades dicen, pero ¿qué experiencia tienes en las ventas? Y claro, tú no puedes mostrar absolutamente nada de esa experiencia. El negocio te va mal, va horrible, porque no vendes una alfombra, pero si tienes iglesia que te apoyan económicamente, no te preocupa. Entonces eso hace que la gente, las autoridades empiezan a desconfiar. O sea, es al revés, pero o sea, es tener literalmente un negocio como una tapadera, es decir, como una muestra entre la sociedad. Pero recordemos que ya no estamos trabajando con los Watusi, y sin ofender a los Watusi, pero estamos en la época de la globalización, de Internet, y las autoridades de los países, sobre todo los países musulmanes, saben que este tipo que nunca en su vida vendió alfombras, que viene aquí a vender alfombras, y que vende una alfombra por año, tiene un coche bueno, vive bien, come todos los días, acá pasa. Abre la persiana, igual. Entonces, vos decís, hay que tener cuidado con eso. Pero tiene que ser bien legítimo. Tiene que ser legítimo y tenés que tener el dominio propio de no dedicar más tiempo al negocio, en definitiva, a la empresa, que al reino. Ahora, si vos lo tuyo fue simplemente crear una empresa para dar trabajo a los cristianos, bueno, ese es tu objetivo, okay, perfecto, pero tenés que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero lo hemos visto. Sí, lo hemos visto. Lo hemos visto que al final la empresa o la ONG se transforma en un fin en sí mismo. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. No, vamos a cuidar la reputación de la ONG. Entonces no se evangeliza, no se es abierto porque la ONG tiene que guardar cierta reputación. Y no vaya a ser cosa que nos echen del país. Y bueno, entonces, por la reputación de la ONG o por mi propia reputación, porque yo soy un empresario o lo que sea, no evangelizo, no soy directo. Entonces hay mucho cuidado, ¿sí? Hola, buenas tardes, porque no la fulana es. Buenas tardes. Una pregunta, por ejemplo, no sé, por ahí puede ser que haya personas que les surja el sentimiento, musicales afectivos, ¿no? Que como recién mencionaba, de ir a un país que tal vez no hay un contacto o no hay alguien que esté haciendo algo en particular por tal país. ¿Cómo, o sea, qué estrategias o cómo sería como entrar a ese campo porque no se aprende? Por ejemplo, no hay de pintor de Tayikistán. Pues si quién está haciendo algo en Tayikistán, y a veces es muy difícil como encontrar ahí hermanos o alguien que está haciendo algo. ¿Cómo hacer cómo iniciar hacer ese puntapié, ese puente? Digamos? Sí, la realidad es que hay muchas realidades ahora. Una de ellas es la globalización, las redes sociales. La realidad espiritual, y es la realidad, la posta espiritual es que Dios está súper, ultra, mega interesado en que vos vayas a ese sitio. Entonces, Él va a ubicar todas las formas posibles para que vos vayas a un sitio. Está hablando de donde no haya nadie, ¿no? Pues si hay alguien es fácil, pero donde no haya nadie. Entonces, Él está muy interesado. Entonces, Él va a hacer todo lo posible para que vos vayas y te conectes con gente. ¿Cómo te conectás con gente? Por las redes sociales. Nosotros así nos conectamos con gente de Ucrania. Nosotros no decíamos nunca fuimos a Ucrania, no sabíamos nada de Ucrania, no teníamos ni idea de Ucrania. Y empezamos a conectar con las redes por Facebook a un amigo, empezamos a preguntar, ¿alguien conoce en Ucrania que pueda hacer algo
Empezamos a preguntar No, por iglesia. por WhatsApp. Buscar iglesias, pusimos iglesia, primero tuvimos que pasar, tuvimos que agarrar iglesia evangélica, pasarla al ucraniano, con el traductor de Google, ponerla en el Facebook, ponerla en el buscador de Facebook y hacer clic. Y aparecieron varias. Entonces empezamos a escribir una por una. Iglesias en Ucrania. Miren, nosotros estamos dispuestos, podemos ir, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Varias ni nos contestaron. Otras empezaron a preguntar quiénes éramos. Todos, grupos sanguíneos, todos, cualquier cosa. Pero 3 nos respondieron y dijeron, vengan. Dijeron, vengan. Otra cosa también es que Dios usa mucho con las agencias misioneras. No solo las de Argentina, ni en los países, desconectando, escribiendo, la gente siempre tiene algún conocido, algún padre misionero, un pastor, alguien que te pueda ayudar. O a veces en los países vecinos, por ejemplo, ahora que están en Libia, es tan difícil entrar, pero en Argelia puedes tener a alguien que trabajó en Libia o estuvo en algún momento, algunos que entran, te ayudan, los misioneros que están en los países limítrofes te ayudan, lo hemos hecho con nosotros. Siempre los misioneros nos dan una mano con gente que quiere entrar. Yo te acompaño, vamos a viajar en laboratorio, te entro, vamos juntos y te acompañan. Por eso es muy importante la red entre las agencias misioneras. Entonces eso es una buena herramienta. Ya el misionero solitario tipo Santiago, que se supone que Santiago llegó hasta el norte de España, no existe. O sea, no existe. O sea, no es que es imposible. Es imposible si no tienes una estructura que te permite, porque ahora no es tan fácil como antes que Pablo entraba, iba de ciudad en ciudad, ahora necesitas tener una visa para entrar a un país, tener un permiso para entrar, una residencia. Puede ser estudios, ¿verdad? Sí. En mi caso, yo en 2022 viajé a Rusia, al lado de Ucrania, estuve en Rusia 6 meses, y los contactos que he conseguido eran en zonas, por ejemplo, de línea, era muy difícil el acceso, muy difícil. Entonces, ahí, primeramente en un país en que no conozco nada, y que voy a ir a la capital para conocer la cultura, y bueno, justo me tocó estar en el periodo en el que comenzó la invasión, y ahí como que se abrieron, yo no sabía, o sea, fui a la iglesia, pero no sabía qué me iba a pasar, y recién ahí cuando empezó lo de la invasión, como que se empezaron a abrir puertas también. Ese es mi caso. Fui sin saber mucho, sin tener muchas conexiones, y recién cuando pisé el lugar, cuando... Tendré que ver, O sea, hay un montón de hay cosas muchos. que tocar. Ahí pasan dos cosas. Hay una cuestión espiritual, una cuestión pragmática también. La espiritual es que la situación ahora nos lleva a que siempre trabajemos en equipo. Y lo pragmático es los que estamos en el campo y llega un así freelance, no confiamos. Cuando viene alguien así que no tiene contactos, que es enviado por Dios y nada más, y cuando digo Dios, ahí pongamos las comillas, ¿y por quién es? ¿Quién te envía? Yo sentí del Señor. ¿Y por qué vienes acá? Porque sentí de Dios. Pero ¿qué vas a hacer? Lo que Dios me diga. Entonces digo, no. O sea, desconfiamos mucho de los freelance. Yo no sé cómo fue tu caso, pero ahora, si tienes ya con un apoyo de una iglesia, yo a todas las iglesias ucranianas le dije, mira, yo estoy en esta iglesia, estoy en esta agencia misionera, estoy trabajando con esta gente, estas son las páginas web, pueden preguntar todo sobre mí, pregunten lo que quieran. Pero cuando alguien se aparece así, tipo, sin contactos, sin nada, sin referencias, en las misiones, no, qué sé yo, me da un poquito de miedo. Y siempre, te repito, siempre Dios se encarga de encontrarte contactos. Siempre. ¿Por qué? Porque está súper interesado. Y si no encuentras contactos, pues a veces ese no sea el lugar, o el tiempo, o la gente, o lo que sea, pero siempre vas a encontrar contactos. Nosotros cuando fuimos al tercer campo misionero dentro de un mismo país, no teníamos a nadie. No había, de hecho, la iglesia de Puerta Abierta adoptó como etnia no alcanzada porque era una etnia no alcanzada. Todo lo que y no había nadie. No había nadie. Entonces empezamos a preguntar. Empezamos a voltear puertas hasta que las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron a determinadas zonas. Cuando vino el terremoto se abrió para todos lados, pero no, es preguntar. Y ahora con las redes sociales es mucho más fácil. Es decir, ahora con las redes sociales es buscar, alguien conoce, escríbame por privado, alguien tiene contactos en
Tayikistán, escríbame por privado. Alguno de tus 1000 contactos tiene que tener algún contacto. Y empiezas a hacer. Sí, la misionera. Pero también en lo práctico es como que te ayuda a avanzar en el tiempo, son más productivas. Porque cuando empezás solo te va a costar el doble, después con todo. Hasta el conseguir un profesor del idioma, un ayudante para practicar, todo te va a costar. Entonces, si no tenés un equipo o alguien que ya lo hizo, eso te va a agilizar la tarea para que vos aprendas rápido el idioma, todo te va a dar amigos, gente, te ayuda mucho más que cuando estás sola. Sí. Bien, no sé si alguien tiene más preguntas con respecto a esto. El permiso de ustedes para el lugar donde estuvieron antes de Ucrania. Sí. ¿Por qué era? ¿Cuál era la razón? Nosotros llegamos a través de una agencia misionera a trabajar en una ONG. Entonces la ONG tenía convenio con el gobierno. Entonces nosotros estamos como profesores entramos como profesores. Y eso nos daba un contrato de trabajo y estar como profesores nos permitía vivir ahí. Es que hoy en los países, si no tienes un contrato, no te dejan, porque no puedes entrar. Lo que hacían algunos, y yo estoy diciendo esto hace unos 10, 20 años, no, un poco más, 20 años, estaban 3 meses, salían. 3 meses, salían. 3 meses, salían. Porque la visa de turista se vence a los 3 meses. Antes. La visa de turista se vencía a los 3 meses. Entonces a los 3 meses salían. Ahora, ustedes imagínense hacer esto con una familia de 3 niños, sin transporte, sin nada. Entonces ahora ya no se puede eso porque ahora es 3 meses en un año. Ya muchos gobiernos se avivaron de eso, que había gente que salía, entraba, salía, entraba. Antes no había internet, entonces vos entrabas por una frontera, salías por la otra y no entregas todo papel. Ahora está todo informatizado y vos puedes estar en este país, estamos como nosotros, que mucha gente hacía eso, salía cada 3 meses en un año. Y ahí más. No, y también las familias se reciben, los chicos se reciben. O sea, ahora el tema de ingreso no es tan fácil como antes. Cada vez se ponen más trabas. Entonces ahí hay que pensar bien. Al país donde vaya a ir, tengo que asegurarme que voy a permanecer. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. ¿Qué me garantiza, qué consecuencias tiene el aceptar el llamado? La primera, una vez que tú sabes el lugar, la gente donde vas a trabajar, cuándo vas a ir, tu vida cambia. Eso garantizado. Una vez que tú ya entiendes la gente con la que vas a ir, cuándo, dónde, tu vida cambia, porque ya todo empieza a girar en torno a eso. Y aunque quieras centrar, porque nosotros latinos no somos como los anglos van al seminario, terminan el seminario y van a las misiones, punto. Y pocas veces tienen. Nosotros latinos tenemos que trabajar, y estamos trabajando. En el caso con Sandra, nosotros trabajamos hasta un mes antes de salir a las misiones. O sea, ya habíamos sido capacitados, de un mes antes de ir a África seguíamos trabajando. Sandra estaba en la escuela acá, yo estaba dando clases en la universidad. O sea, hasta el último momento, tipo, un mes antes ya tuvimos un mes para cerrar todo. Pero bueno, la vida cambia. Tu vida se transforma totalmente. Eso hace que tengas que salir de tu zona de confort. Porque no, pues yo quiero estar tranquilo. No más tranquilo. Okay. O sea, la palabra tranquilidad y salir a las misiones nunca se puede poner en una frase. Nunca. Prefiero salir a las misiones tranquilo. No. Es como dijiste la palabra Un oxímoron. Tranquilidad. Y salir a las misiones es un Es una vida de aventura. Tu vida, en vez de meterse en una maleta, no valiste. Sí. Y Dios te hace dar cuenta que todo lo que vos tenés. O sea, nosotros la primera vez que fuimos a las misiones, como todo niño bueno, llevamos 6 maletas, 6 valijas. Y llevaba un montón de cosas, claro, recuerdos, qué sé yo. Yo te recomiendo llevar cosas que te tocan tu corazón. Que te hagan sentir en tu casa. Claro, entonces yo, Y pusimos todo, hasta el arbolito en realidad. La primera que salimos.
¿Cuál fue la enseñanza que nos dio Dios a los golpes? Una de las maletas que tenía las cosas más valiosas se perdió. Se perdió. Y como diciendo, me tienes a mí, bástate mi gracia, por mi poder te perfecciona en la debilidad. O sea, la otra, lo que sí, es la completitud del ser humano. Te completa. El aceptar el llamado te completa. Porque, hay una canción esta, para este momento fui creado, que canta no me acuerdo quién. Esa. Para esta hora, Así. para esta hora nací. Es literal, cuando uno acepta ese llamado, está cantando esa canción hasta en el baño. Para esta hora nací. Te completa como persona, como cristiano. Eso te hace depender más de Dios. Porque de golpe te encuentras que no sabes cuál es el próximo paso a dar. Porque uno dice, yo ya sé dónde tengo que ir, sí, pero tenés que arreglar tantas cosas. No, pero yo ya sé porque yo mandó a los Watusi y tal lado y tal. Y pero te faltan arreglar tantas cosas, tantos papeles, que cuando dimensiona todo lo que te falta, necesitas depender sí o sí más de Dios. Y vas a descubrir que Dios habla de muchas maneras. Porque nosotros muchas veces, como vivimos encerrados en nuestra iglesia o en nuestra denominación, entonces Dios siempre habla de esta manera, pero cuando llegas y empiezas a decir sí al llamado, vas a ver que Dios habla de otra manera. Epa, no sabía que Dios hablaba de esta manera o a través de estas personas. Personas a las que tú dices, pero sí, un viejito de la iglesia que se sentaba ahí, nunca me daban, ni me saludaba. Y Dios te puede llegar a hablar a través de esa persona. O de una manera que nunca imaginaste que iba a hablar. Pero lo importante del llamado son estas tres, las tres últimas. La certeza de ese llamado al lugar específico, en un momento específico, con una gente específica, a hacer determinada tarea, es lo que te da fuerza en los momentos difíciles. Porque los momentos duros van a llegar. Y eso está garantizado 100%. Y lo único que te va a sostener, tú dices, no, pero Dios está conmigo. Lo único que te va a sostener es la certeza del llamado que Dios te dio. No, pero allá, ¿y dónde está Dios? Sí, Dios está ahí. Pero la forma en que Él te muestra que está es la certeza del llamado que Él te dio. Y es tan importante que se los digo así también. En los momentos duros, el llamado es lo que te da fuerza. Y es tan importante que te lo digo así también. Fuerzas te dan, tipo llora, nuestro llora. Fuerzas te dan los duros momentos, la certeza del llamado. Es decir, yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Cuando todo empieza a ir mal, todo, seguro, todo va a empezar a ir mal, cuando pase la etapa de la luna de miel, la certeza del llamado es lo que te va a dar fuerzas para seguir adelante. Ahora, ¿qué es lo que no te garantiza el llamado? Uno dice, bueno, ya está, el llamado, tengo sé dónde ir, cuándo ir, dónde intentar, ¡pum! ¿Qué es lo que no te garantiza? Te vas a sentir solísimo o solísimo. Porque tú vas a estar con todas las pilas, te vas a querer ir, y tu pastor todavía no lo sabe. Y tus pastores van con otra revolución. Van a otra revolución. Y tú ya tienes el lugar, el con quién, el cómo, el dónde, y hasta con qué aerolínea vas a llegar, y cómo vas a estar vestido cuando llegues, y tu pastor todavía no lo sabe. Y te va a costar. Ahora, sin el apoyo de tus pastores, no salgas. No se te ocurra salir a las misiones sin el apoyo de tus pastores. Y si tu pastor todavía no cree en tu llamado, ora, ayuna, que ya se van a convertir. Es que literalmente, los pastores se tienen que convertir a las misiones. Y se lo digo porque yo soy pastor también. Y hay que convertirse. Y yo soy misionero. Y me tuve que convertir también. Ojo. Entonces los demás no lo van a entender. Tu familia tampoco lo va a entender. Porque tu familia te va a empezar, ¿y por qué si acá en Formosa también hay pobres? ¿Saben cuántas veces intentaron eso nosotros? ¿Por qué te vas a África? Si cruzando la General Paz tenés pobres. Esa respuesta la tenéis que saber. Que no venga alguien a preguntarles a ustedes, ¿por qué te vas a Jordania si acá hay pobres? Supongo que ya tenés la respuesta. A los no cristianos, porque Dios lo quiere, no les sirve. Esa es una respuesta que tienen que saber.
Porque no todos los demás van a entender el llamado de Dios. Otra de las cosas que no te garantiza, anda vos a propósito. Claro, hablando de llamado, a mí me llamó a... O sea, yo soy, digamos, es lo que decía. El que decía, bueno, mi parroquia es el mundo. Bueno, si vos ves necesidad más allá de la primera paz, andá. No, yo voy a estar hablando para que Cada uno tiene un lugar. yo entendí que tengo que ir ahí. Yo veo que es necesario que yo vaya allá. Si vos ves la necesidad, cruzando la General Paz, por favor, andá. Y además, y ahí le doy vuelta a la pregunta, ¿por qué no vas? ¿Por qué no te vas a General Paz? Y me pregunta. Hay gente que está dispuesta a cruzar el mar, otros que no. Y Dios llama a cada uno a un lugar. También te van a decir, nos dijeron, me lo siguen diciendo, pero no te pienses tu familia solo. ¿Cómo puede ser que Dios te mande y vas a, también Dios te manda que te de tu familia? Pero no abandones a tu madre o a tu hija. No le entienden, no entienden cómo quiere Dios que te va a pedir que abandones. La gente le va a preguntar lo de recién, lo que dice Sandra, a ver, tu familia, incluso los cristianos te van a preguntar. Pero si acá en el barrio hay gente que no conoce a Cristo, ¿por qué tienes que irte ahí a Madagascar? La respuesta es exactamente la misma. Andamos a analizar lo del barrio. Yo tengo que ir acá. Pero a veces también no lo hacen de mal por así que te hagan. No, yo no hice lo que lo hagan de malo, porque simplemente no tienen llamado. No, nadie, o sea, no lo van a hacer, no lo hacen de mala onda. Además, te quieren y quieren que vos vayas a predicar porque saben que vos sos bueno predicando. Ahí no conoce a Cristo, ¿por qué no va? Te van a preguntar, por supuesto, no de matar, ni momento de matar, porque no entienden. Porque no entienden más. Entonces la otra es esta, y esta es dura, porque uno piensa en una vez que es misionero, ya no tiene más problemas. Y acá los problemas se agudizan. El que tenía problemas con la mentira y las misiones, esos problemas se crecen a nivel exponencial. El que tenía problemas con el vino en las misiones, crece de manera exponencial. El que tenía problemas con la pornografía, el que tenía problemas con la pornografía en las misiones, exponencial. Porque algunos hemos tenido problemas en donde llegaban personas, misioneros, y se ¿viste? ¿En serio? Las cosas que hacía, pero en serio, cosa de la personalidad que nos dice. Y cuando le preguntamos a los pastores de la persona esta, pero ¿por qué mandaban a una persona así? Con serios problemas psicológicos. ¿Por qué mandaban a una persona así? Y la respuesta fue, porque pensamos que en las misiones se iba a curar. Y no solo no se curó, sino que se profundizó. Porque hay mucho estrés, presión. Entonces esos problemitas personales Hay que solucionarlos antes de hacer. hay que solucionar. Y no tiene nada que ver con que sea misionero, no, es tu relación personal con Dios. Quiero que sepas, y te lo repito, si tú tienes una adicción, un problema de personalidad fuerte, un rencor en tu corazón no resuelto, una adicción no resuelta, un conflicto con una persona no resuelto, en las misiones no se va a resolver. Al contrario, se va a agudizar. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, siento mucho, no, y repito, esto es transcultural. Y aquí en Argentina, dentro de toda la pobreza, todo lo que hay, en Argentina uno de alguna forma juega en su cultura. ¿Está bien? Pero cuando vaya, juega de visitante. Y juega de visitante muchas veces en el campo del enemigo. Y ahí ya está jugando el mismo yo. Entonces, si no solucionaste tus conflictos, tus problemas, tus adicciones, tu falta de perdón, si no lo solucionaste antes de ir, agárrate Catalina. Porque ahí te pega el enemigo con todos tus conflictos en filitas, uno tras otro. Y problemas de pareja y que también recomendamos hacer encuentros matrimoniales antes de salir. Una pareja es simple, terrible, pero así. Ya tenía problemas matrimoniales antes de salir. Y cuando llegaron al campo, claro, nadie vio por decir, no, pero eran tan buenos. Entonces se cayó un adulterio. ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó? Porque nosotros
Ahí nosotros no nos metíamos porque fue en otra ciudad, no sabemos, pero me preguntaron, ¿cómo era su vida sexual? No, sí, teníamos sexo una vez por año. Claro, porque eran misioneros, no necesitaban sexo, porque iban a sexo misionero una vez por año. Claro, está clarísimo todo lo que pasa. Porque piensan que por ser misioneros, en el momento en que suben al avión, todos sus conflictos se solucionan. No, 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 no. No. Se empeora. Todo ese conflicto de personalidad se empeora. Y si tú antes eras medio loquito, cuando llegas a las misiones es totalmente loco. Menos que solucionas las cosas. Creo que es llamado también. El punto anterior es ¿Cuál? también te enseña a andar liviano, ¿no? Con el tema de la nariz, que debes andar liviano, es mi experiencia, ¿no? De que hay cosas que no necesitaba, ¿no? Me di cuenta. Eso es exteriormente. Interiormente también ¿no? Tienes que caminar hacia la cantidad que tú que hagas, andar liviano. Realmente a cuentas, lo que no pueden. Sí, y tener a alguien a quien rendirle cuentas. Lamentablemente, muchas agencias misioneras no tienen personas a las cuales rendir cuentas. Pero cuando digo rendir cuentas, no digo de cuántas veces lee la Biblia o a cuántas personas evangelizaste hoy. No, no. Es, ¿qué estás viendo en internet? Los latinos vamos a ser un poco más complejos en ese sentido. Un latino, a un norteamericano tú le puedes preguntar, ¿te estás masturbando? A un norteamericano le puedes preguntar directamente y te va a responder sí o no. Yo lo siento mucho, pero tengo que hablar, esto es muy serio. Un latino te va a preguntar eso. Entonces ahí tienes que tener la suficiente valentía de decirle, mire, tengo un problema con... Ojo, hay que tener a alguien a quien rendirle cuenta. Siguiente, ¿qué no te asegura el llamado? Que vas a hacer todo pero yo aprendí esto en la facultad. O no, esto me lo enseñaron en la escuela de misiones. Esto yo hice todo el manual de ¿cómo se llama? ¿Perspectivas era? Yo hice todo el manual de perspectivas. Cuando llegás ahí vas a jugar por los puntos. Y muchas veces no vas a poner en práctica todo lo que aprendiste. Lamentablemente, muchas agencias misioneras piensan que cuando tú llegas al campo, ya estás cumpliendo la voluntad de Dios. No. No. O sea, el decir estoy aquí porque Dios me llamó a este lugar, estoy aquí en Madagascar porque Dios me llamó a Madagascar, no significa que esté cumpliendo el 100% la voluntad de Dios. No, me llamó a Madagascar con un propósito para hacer determinada tarea. Y esto es un problema que tienen algunas agencias misioneras que dicen, el simple hecho de estar viviendo en este país ya te hace cumplir la voluntad de Dios. No, lo siento mucho, porque también hay una estrategia para alcanzar a esa gente. También hay cosas que tienes que hacer para que la gente conozca a Cristo y no solamente decir, estoy aquí, ya estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Cuidado. Porque muchas agencias dicen, claro, para no dar estrés a los misioneros, dicen, el simple hecho de estar aquí ya estás cumpliendo 100% la voluntad de Dios. No, estás cumpliendo la voluntad de Dios que estás en el lugar, eso es verdad. Pero ojo, que el fin, que el medio no se transforme en un fin en sí mismo. Porque el estar en ese país es un medio para que esa gente conozca a Cristo. No es un fin en sí mismo. Dios te trajo a ese país con un propósito, que es evangelizar a los de ese país. No simplemente estar ahí y tomar café con ellos. Ojo con eso. Porque muchas veces escuchamos, sí, hoy tomé café con tal persona. Y hoy, y hay gente que se pone, y esto me pone enfermo, hay gente que se pone contenta porque, sí, hoy le dije al taxista que soy cristiano. Y yo me quedo tipo, y estoy hablando de un país musulmán, ¿eh? Y yo hoy le dije a mi vecino, Dios te ama. Y me quedo tipo, ojo con esto, porque Dios te llevó a un país, pero te llevó a ese país con un propósito. Y ese propósito es que extiendas su reino en ese país. ¿Está claro? Digo esto porque hay que tener mucho cuidado. Sí. ¿Qué porcentaje de agencias misioneras mide como vos decís? No, eso no lo puedo decir. Ahora los sajones miden de esa forma también.
Los sajones son los anglos. Miren de otra manera. La producción, ¿no? Sí, la productividad. O sea, ¿cuántos estudios han visto hoy? Bueno, Ellos miden así. Muchos, no todos. Pero muchos miren así. o son más necesarios de entender. Los latinos se fueron al extremo. Los latinos están hechos de... ¿Cuántos cafés tomaste hoy? Es lo que está planteando. Bueno, no se puede generalizar. No. Tenemos esa tendencia. No puedo generalizar, pero los sajones, ojo, igual de todos modos. Pero sacas una media, una perspectiva media y decir, bueno, un vino a pesar que Como viene que así, y lo si nosotros digamos, Lo que pasa es que ahora los anglos han cambiado su filosofía misionera. Ahora cuando vas a una conferencia misionera, normalmente hay mucho de capacitación. Vas a escuchar que muchas misiones ahora se están volcando a la capacitación de líderes. Entonces ya la forma de evaluar es distinta. Y eso está pasando en muchas agencias anglos, en donde hacen hincapié fuerte en la capacitación. Entonces ya no es tanto importante, o sea, no apuntan tanto a cuántas personas se han visto, sino a cuántos has capacitado. Y ahora con las redes se puede capacitar de 800 formas distintas. Entonces hay que, o sea, de alguna forma se puede encontrar siempre la vuelta. Pero el anglo es mucho más específico, pero han encontrado la vuelta. La agencia con la que ustedes fueron, ya, es formal. No, yo no puedo hablar, se está grabando. pero en general los anglos son más de evaluar cada 3 meses, de tener que mandar reportes, que preguntan específicamente cosas de tu vida espiritual, de qué tu trabajo, son más de seguirte, eso no. Porque tenemos que responder y te ayuda a cumplir los objetivos. Porque de otra manera el latino, como es muy relacional, se relaja en las relaciones y no es Intencional. intencional en la prédica, ganar algo. Pero nosotros no podemos perder el objetivo. Bueno, porque yo estoy buscando a mi amigo, porque soy tu amigo, ¿no? Porque le doy ropa, porque le doy comida. Y perdemos un poco, entonces nos ayuda un poco eso, ¿no? De darle cuentas a alguien para poder cumplir con los objetivos. esa intención está marcada. ¿Fue un peso para ustedes? ¿En qué? La producción. O sea, nosotros siempre fuimos intencionales. Y de hecho hemos tenido algunos problemitas porque hemos sido intencionales. O Pero sea, nunca nos han existido un número No. de armas. no, números de armas nunca nos existieron, porque nosotros siempre fuimos en sentido intencionales y cada puerta que se aprovechó fue para evangelizar a todos. Y de hecho por eso pudimos participar en la plantación de 2 iglesias en esta zona musulmana en la que estuvimos trabajando. Nadie nos exigió y básicamente nadie exigió porque se veía lo que estábamos haciendo. Pero porque, bueno, también con las agencias misioneras aprenden, ¿no? Y son más flexibles, más modernas. Sí te evalúan, te piden un reporte, pero no como antiguamente lo hacían. Bueno, algunos, por ejemplo, iglesias de Latinoamérica, en Perú o de Ecuador, hemos tenido compañeros que el pastor les pedía, bueno, ¿cuántos convertidos este año? ¿No? ¿Cuántos se bautizaron este mes? Y tenían que hablar de eso, porque si no, estaban a nosotros no les pasó gracias a las iglesias que nos sostienen son no sé, muy hermosas. Siempre nos ayudó a cumplir el objetivo. Venga, ¿cuáles que se propusieron? ¿Lo cumplieron o no lo cumplieron? Pero no nos exigían, ¿no? De una manera. Simplemente eso te ayuda, como le ayuda a una profesora a tener los objetivos del currículum, ¿no? Nos ayuda a poder autoexigirte y no perder el rumbo. Claro. Pero no porque te estén detrás con la disciplina. Igual nosotros fuimos capacitados muy fuertemente en todo lo que es el liderazgo y la autoevaluación. Entonces la autoevaluación la teníamos en nuestro ADN cuando salimos de la iglesia, porque fuimos entrenados en liderazgo de una forma muy práctica, muy fuerte, muy profunda, y dentro de ese aprendizaje de liderazgo estaba la autoevaluación, el poner marcas constantes en lo que estaba haciendo. Y eso a nosotros nos ayudó.
Pero sí, conocemos otras iglesias, que lo que decía Sandra, que los pastores decían, ¿y cuántas recibieron a Cristo este año? Y claro, el misionero que está en el país musulmán, mucho no puede padecer. Y dije, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no vienes aquí? Claro, en definitiva lo mismo. Y sí, no te podemos sostener más para no hacer nada. Y terminan volviendo. A nivel anglo, las iglesias no son exigentes, pero las organizaciones sí. En Estados Unidos, digamos, hay mucho de las dos cosas. Iglesias que apoyan, instituciones que apoyan. Las iglesias que apoyan a los misioneros son mucho más tranquilas a la hora de pedir resultados. Las organizaciones no. Las organizaciones que apoyan proyectos evangelísticos sí quieren números. ¿Qué óptica tenés vos de X proyecto en un lugar? X años, por ejemplo, 15, 20 años y no hacen resultados. Tuve problemas justamente por creer que si un proyecto después de tantos años no tiene frutos espirituales, ese proyecto no debería ser. O sea, todo muy lindo, deja de comer a la persona, todo muy lindo, la persona, pero si no tiene un fruto espiritual, entonces es un proyecto buenísimo, porque me parece fantástico que aquello les dé de comer a la gente, pero si no tiene un fruto espiritual de conversión genuina, entonces es un proyecto de una ONG que la puede tener el Partido Socialista Español, porque el Partido Socialista Español tiene ONGs que trabajan por todas partes del mundo dando de comer a la gente. Sí, perfecto. Pero no, entonces no eres una persona que va a llevar las buenas nuevas de Cristo a la gente. Lo que estás haciendo es dando de comer. Lo social. Lo social. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque hay una frase muy usada que se llama evangelio, que algunos la usan como una excusa, que es el evangelio integral. Yo tengo serios problemas con esa palabra, esa frase, porque es, bueno, no lo evangelizo a la persona, pero te doy de comer. Entonces estoy apuntando a lo integral del ser humano. Y no, yo creo que nosotros estamos para otra cosa. Es lo mismo, es decir, que vos atiendas las necesidades de un grupo, es lo mismo que usar evangelizar. Para nosotros no. Claro, que sería lo mismo que la empresa que se convierte. Sería lo mismo. Para nosotros Sí. hay muchos misioneros que lo creen, compañeros nuestros. Nosotros por pertenecer a una ONG no significa que vamos como a una agencia misionera vamos a estar 100% de acuerdo con todo lo que la agencia piensa. Nosotros no, nosotros creemos que tenemos que llevar las buenas nuevas, que hay que ser intencionales en la dedicación de la Que quieren dar de comer, perfecto. Que quieren trabajar en una ONG para de comer, me parece fantástico. Que quieren construir casas, me parece fantástico. Pero para mí no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar a Cristo, para que esas personas alcancen a Cristo. Sí. Sí. Igualmente me parece que uno se puede medir o se puede preguntar si está siendo intencional en la predicación, pero el resultado no depende, o sea, es del Espíritu Santo, en el sentido de que la semilla siempre es la semilla, pero la tierra va variando. Sí, la tierra va variando, porque nuestra responsabilidad es sembrar, Claro. pero sembrar de una forma clara, porque si yo te doy comida, no estoy sembrando la palabra. Sí, y eso es lo que también yo te digo, es que si no recibes a Cristo y Señor, te vas al infierno. Eso sí es sembrar la palabra de forma más directa. Claro, pero si por ejemplo alguien evalúa, no sé, cuántos se bautizaron, y capaz en ese lugar se bautizaron 2, pero bueno, 2, vale. Claro, pero me decís que algunos te dicen cuántos se bautizaron este mes, porque no es un montonazo, y no es que no están no, pero el extremo pasa todo el plan de salvación. No, pero el extremo pasa también que a veces pasan 10, 15 años en un proyecto que se supone que es evangelístico y nada. Claro. No es que no hay personas que se convierten, es que no hay una intencionalidad de que la persona se convierta. Entonces ahí es donde nosotros con Sandra discrepamos mucho con algunas agencias misioneras. Claro, una cosa es que vos hagas la tarea que tenés que hacer y no haya respuesta. Hay temas muy duras, eso es otra cuestión, ¿no? Se entiende. Claro, y tener en cuenta el tema donde estás sembrando, porque no es lo mismo sembrar un parque musulmán que sembrar uno que no lo es, que saber que las problemáticas son distintas, ¿no? Sí, pero bueno, son diferentes. Puede haber, como por ejemplo, nos pasó en una salida de había y la gente se convertía y los acompañantes nos decían, no sé si nada, la verdad, llorar las verías del Señor,
Y en realidad, hablamos de la palabra, poder vivir con nuestra vida, declarar la canción, la Biblia, hacer Digamos, en ciertos países, el ser intencional implica que tu vida corre riesgo. es que a veces porque el equipo no se anima, no nos van a perseguir, nos van a echar del país, aquí para qué no estamos disfrutando de casa de cosas de economía, tenemos que entregar, pero también tenemos que permanecer. Si dedicamos, no sé, ya no sé para qué vivimos, tenemos que arreglar. Bueno, pero está el Señor toma el control. Tenemos que predicar y que Dios O sea, creo que en este punto muchísima gente va a estar en desacuerdo. Muchísimo. Y siempre, algunos dicen, con el simple hecho de estar en el país, que lo que decía Sandra, ya estás cumpliendo la voluntad de Dios y nosotros no pensamos. Ahora, en términos, digamos, prácticos, básicamente lo que hay que perder de vista es darle testimonio, dedicarles el evangelio y hacer discípulos. Sí. y demostrar el amor de Cristo, si es otra Por cosa. supuesto, y acompañando con el servicio de cualquier forma, brindando el amor de Cristo para respaldar eso, que a veces, digamos, sinceramente puede ser, o a veces también se ha hecho, le doy para que me escuche, y eso es como que la gente se da cuenta, no, eso no hay que ser misionero. Sí, pero bueno, Cualquier hay gente que dice, y hay filosofías muy fuertes. Esto del evangelio integral, o del evangelismo integral, ha calado hondo en muchos lados. Y hay gente que dice, siempre hay que predicar el evangelio, y a veces con palabras. Claro, sí, En realidad yo creo que hay que predicar con palabras claro, sí. y apoyarlo con los hechos. A tiempo, fuera de tiempo. Exacto, tiempo y fuera de tiempo. Sí. A tiempo y fuera de tiempo. Pero entonces esta filosofía es decir, lo importante es que la gente te vea. Y no sé si lo importante. Ahora, el riesgo de hacer eso así sistemáticamente o intencionalmente es que en esos contextos te acusen de proselitista. Claro. Te acusan, que te persigan los Igual. tenemos que hacer Igual. eso. ¿Por qué los primeros cristianos llegaron a Antioquía o a Siria? Eran expulsados, eran perseguidos. Claro. Pero Dios trae justicia. Aún en medio de esa persecución. Bueno, o sea, ese riesgo hay que tenerlo como parte del plan. Es otra manera de enfrentar la misión, ¿eh? No todas las personas piensan lo mismo. No, pero está bueno, está bueno. Sí, pero pasa, el tema es Porque que si no lo decimos claro, es como si no. Yo por lo menos soy literal. Si no me decís específicamente, me cuesta entender o leer entrevistas. Porque me insinúan. Mira, Me cuesta mucho. Entonces, nosotros tuvimos problemas, digamos, malos, digamos, o discusiones con gente de nuestro grupo, que nos traje había dos bandos los que pensaban que con el ayudar a las personas socialmente se estaba predicando un amor de Cristo, que no hacía falta más, ni tampoco había que poner en riesgo el equipo, ni repartir libres, ni nada. Y estaban 20 años en el país y no había tiempo, ¿no? O sea, a mí me dijeron cuando yo llegué al país, tal vez ustedes tengan que estar morir en esta tierra y solamente van a sacar piedra, ni siquiera van a sembrar. No, yo me fui a casa y lloré, dame alma, Señor, dame almas, ayúdame, dame alma. Yo no quiero, no es para sacar piedra, sino preparar para que otro venga y para que después un año después venga otro coseche. No, yo no, a mí no me sirve, y nosotros disentimos con esa manera de ver la misión. Yo clamé y Dios a la semana me tocó una puerta en una arte diciéndome que yo estudiar español y porque no necesita. Yo no sabía hablar árabe, en español no dije que en francés. Y así empezaron los comienzos. Nosotros empezamos a pegar libros, a hacer amigos. Una vez que eran nuestros amigos, la Biblia, el evangelismo, claro, pero en las propias empresas empezaron a ver que se quejaban, no, porque están poniendo un techo, no van a estar del país. Bueno, estuvimos 13 años, gracias a Dios, tuvieron una serie de iglesias. La persecución vino después que iglesias establecidas en profesión. La persecución, la persona persiguieron, nosotros persiguieron, pero no es no podemos impedir. eso es nuestra manera de entender la misión. Capaz que van a escuchar a otros grandes misioneros que tienen años, toda la vida entera en otras partes del mundo, que piensan diferente. Piensan que con lo social es suficiente.
nosotros tenemos que. Capaz de concientizar desde este lado antes de salir, que la gente salga sabiendo que está dentro de las posibilidades para la vida. No vamos a ir a un punto, digamos, extremo. Pero, o sea, eso es lo primero que decir. Dentro de las misiones dentro del contrato hay letra pequeña. Pues no es la letra pequeña, es la letra grande. Es la grande. La letra pequeña son otras cosas más interesantes. Pero la letra grande dice, tal vez vas a morir. Pero a nosotros, por ejemplo, la letra pequeña, pues encontramos en una organización, pensamos, pero no son los misioneros, que los misioneros no quieren misa, que la organización no tiene que repartir vida, ¿no? Entonces te peleas porque son compañeros, no pelear, pero digamos, dicen, tenés otra perspectiva de lo que es la misión. Entonces, eso es, se va a encontrar, hay muchas misioneras que tienen otra visión de lo que es la misión. Hay que estar preparado, porque te vas a encontrar con gente de otras nacionalidades, de otros equipos que piensan diferente, que tienen otra manera de trabajo. Entonces hay que tener claro qué es, a qué te está llamando Dios y qué es lo que vos tenés que hacer. Mucha cintura. Mucha inteligencia emocional. Y esto viene el siguiente punto, que es, a veces uno piensa que tiene el monopolio de Dios, y no. Y esto tiene mucho que ver con el pecado. Y esto tiene mucho que ver con la definición de pecado. Porque uno dice, pecado es lo que escuchamos en la política militar, ¿verdad? Pecado es todo lo que nos separa de Dios. Va, ok, perfecto. Hay cosas que son pecado acá en Argentina. Pero no, que ya, no. Que tu compañero de equipo, misionero ungido por el Espíritu Santo, enviado por una iglesia de otro país, no considera pecado. Pero es uno de los problemas serios que tuvieron, que se tienen, y escúchenme bien, porque uno dice, en un equipo misionero, el Espíritu Santo se pasea y juega al fútbol con los misioneros, ¿no? Uno piensa que en un equipo misionero somos todos espirituales y todos andamos tipo Moisés con la luz que nos alumbra. Y no. Lo que es pecado para el argentino no es pecado para un salvadoreño y al revés. Y esto pasó, porque uno dice, ¿esto en serio? Sí, esto pasó. Y esto no se dan una idea de cómo divide equipos y golpea la obra de Dios. Misionera española. Viviendo en la misma casa, una misionera centroamericana. En España, igual que en Argentina, nosotros los cristianos, bueno, yo no por me gusta, pero toman cerveza, ¿verdad? En general, en Argentina toman cerveza, una cervecita. En España, en el descuento, toman cerveza. No se emborrachan porque tienen esa cultura de 2 cervezas y para. Entonces, la misionera española tomaba cerveza. En Centroamérica, el alcohol no es pecado, es directamente el agua de fuego. Es infierno así, sin escalas. Sin escalas. A la misionera centroamericana le dan un dinero para que compre una heladera para la casa. Entonces la misionera centroamericana compra su heladerita de su iglesia, juntando dinero con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y amor por las misiones, le dio para que se comprara la heladera. No tenía heladera, entonces cuando la misionera española ve que hay una heladera en su casa, lo primero que hace es ir a comprar una cerveza y estaba con su cajita de cerveza y la ve en la heladera y la misionera centroamericana dice, ¡no! Jamás va a entrar alcohol en una heladera que me regaló mi iglesia. Pero es una estupidez, decía la otra. No, se armó una. No, o sea, no solamente, y obviamente se separaron las dos, sino que todo el equipo corrió peligro y la obra ni les cuento. ¿Por qué? Porque lo que es pecado para una cultura, de tu mismo equipo no es pecado para la otra. Y no estoy diciendo del país, también porque estaba en un país musulmán donde obviamente la escuela es pecado, pero entre ellas, las dos cristianas, las dos enviadas, las dos tenían un. Entonces, quiero que entiendan esto. El misionero tiene que redefinir la palabra pecado. Yo tuve que redefinir la palabra pecado.
La poligamia es pecado. Todos me dicen que sí. Cuando fuimos a Guinea Ecuatorial, ahí hay poligamia. ¿Qué hago? Bueno, yo ya sé qué hacer. ¿Qué hacen ustedes? Si se convierte un hombre y sus 2 esposas. No sé si me gusta. Eso es pecado. Eso es pecado, no está mal. ¿Qué hacen? Sí, se lo voy a decir. Pero la más estúpida, o el más estúpido de los consejos es decir, te tienes que separar de una. Vale, entonces la que queda ahí se va a morir de hambre. ¿Está bien? Y lo más probable es que esa otra se vaya con otro, y así. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, tú ven, tu esposa, tu esposa, lo que no puede ser es líder de la iglesia, porque la Biblia está clara, es marido de una sola mujer. Pero tú estás en plena comunión. Los 3, ¿está bien? Y los 40 hijos que tenían por ahí programados. Así que hay que tener cuidado con la palabra pecado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que tener cuidado con la definición de la palabra evangelio. No, porque a veces en el evangelio metemos cosas, amalgamamos cosas, pegamos cosas que no están dentro del evangelio, que son muy culturales, que son de aquí, y aquí está bien, pero allá no está tan. Y cuando digo allá, me refiero a mi compañero de equipo. Hay ciertas culturas que son muy directas. Hay ciertas culturas que dan 800 millones de vueltas. Y el cómo decir las cosas. Nosotros los argentinos, bueno, los que están casados saben cómo nos tratamos los esposos. Gorda, ¿me puedes traer un poquito de agua? No, para un poquito, estoy cansada, no tengo ganas, ¿está bien? No es que Sandra y yo hacemos mismo todo así, pero si Sandra está cansada, o me lo dice directamente. ¿Sí? Cultura argentina. Cuando llegamos a un equipo en donde había muchos centroamericanos, y quiero aclarar, en Centroamérica, en muchos países, esposo y esposa que comparten lecho, se tratan de ustedes. Cuando ellos nos veían a Sandra y a mí tratarnos de esta manera, y otra pareja argentina, escúchenme bien, decían, estos se van a divorciar mañana. Pero literal. Después nos lo dijeron, o sea, nosotros llevamos 21 años en las misiones, 33 de casados, 40 de novios en total. O sea, que no es que nos vamos a divorciar mañana. Pero cuando nos vieron, digamos, 2 parejas de argentinos exactamente igual. Yo digo, bueno, ¿me pasas esto? No, para un poquito estoy cansada. Luego después, ¿cómo me decir que no? Ella, él, se van a divorciar. Entonces, escúcheme bien, no nos daban responsabilidades. Terrible, nos queríamos morir. Después nos enteramos. No nos daban responsabilidades porque pensaban que nosotros nos divorciamos en 10 minutos. Por la forma en que nosotros nos tratamos, cuando ellos se tratan de usted. Por favor, yo entendía que decía Sandra, por favor, ¿usted me podría pasar esto? Y él, pero ¿cómo no? Mi amor, cariño, súper melosa. Mi amor, cariño, usted, mi rey. Ella, él decía mi rey. ¿Por qué? Porque estamos hablando de misioneros, ¿eh? De misioneros. Entonces, cuidado con esto. No tenemos el monopolio de la teología, no tenemos el conocimiento absoluto, entonces vas a llegar a un equipo de misioneros en donde van a tener otro concepto del pecado, otro concepto de lo que es el evangelio. Entonces, una de las primeras clases que tuvimos acá en la escuela de misiones de la Iglesia de la Puerta Abierta fue definir evangelio. Definamos evangelio. Claro, al principio se empezaba a meter todo lo que en Argentina es evangelio, y dije, no, esto hay que sacarlo, esto no es evangelio, esto es cultural, esto también hay que sacarlo. Y quedaba una sola cosa. El tronco eran 2 o 3 palabras, ¿no? 2 o 3 frases nada más. Entonces eso hay que definirlo. Por eso, cuidado con esto, porque te vas a encontrar con gente de tu equipo, con el que tienes que compartir y evangelizar a los perdidos, que piensan en ti. Bueno, esto no está garantizado. No digo que sea siempre ya. A veces sí, a veces no, pero no está garantizado. Bueno, no sé si tiene una pregunta con respecto a esto. No sé si en el chat hay alguien que pregunta. No. Parte de la preparación antes de salir de circular el lugar de hacer. A veces sí, a veces no.
Pero como lo estás planteando es importante. Pero depende qué. O sea, hay cosas que sí tienes que saber. Hablaste de Ecuador. ¿Y hablaste de la Guayana? ¿De la Ecuador? No, no de Ecuador. Hablaste de medio fue. No, pero no dije Ecuador. No, Diría Ecuatorial. Antes de ir habría que ver las costumbres, ¿verdad? El lugar donde se iba. Sí, sería genial. Digamos, no siempre se puede, ojalá se pudiese. Pero te vas a encontrar con cosas que no están en los libros. O sea, la poligamia obviamente se sabía porque es legal. O sea, yo estoy viendo. No, estoy hablando de legal. No, si fue ilegal, sí está claro, pecado. No, dentro de. No, en ese caso, la poligamia es legal. En los países árabes, la poligamia es legal. Que te vas a encontrar con situaciones que antes tendrías que haberlo. No, con esas. O sea, con las cosas que más o menos están en los libros, sí, pero hay cosas que no están en los libros. Hay cosas que no están en los libros. Lo ideal sería que sí, pero no siempre lo vas a poder hacer. O por ejemplo, si hay un misionero que fue anteriormente, te puede ayudar, pero no siempre coincidir para tener una charla. Por ejemplo, nosotros fuimos a ayudar a unos misioneros que eran médicos, pero cuando nosotros llegamos ellos ya sabían ido. Entonces nosotros no teníamos ningún referente para que nos educara. Hay culturas que ya tienen libros escritos, que vos podés, investigar y aprender, pero en otros pueblos no hay mucho más. ¿De dónde pasa? Es algo que hay alguien que te dé clases que viva ahí, ¿no? Porque no siempre está disponible la información. No, tal vez menos en las etnias que no están organizadas, que no hay mucho. No siempre tener la información de todo, ¿no? Las prácticas ocultistas, todo lo que hacen. O sea, a veces se puede Ahí. y a veces es tan amplia la información que necesitarías saber que no te alcanza. Por ejemplo, en los países musulmanes, tú sabes que los musulmanes oran 5 veces por día. Una de ellas es a las 5 de la mañana. ¿Ustedes saben por qué? Y esto te lo voy a decir gratis. ¿Por qué oran a las 5? ¿Por qué se levantan a las 5 de la mañana a orar cuando frío, calor? Bueno, depende a veces de la época del año, a las 4 de la mañana. ¿Saben por qué es importante levantarse a las 4 de la mañana para orar? Uno dice, bueno, para relacionarse con Dios. Porque en el Hadís, no en el Corán, en el Hadís, que es un libro escrito con todos los dichos de Mahoma, no en el Corán, dice que si no te levantas a las 4 de la mañana a orar, viene Satanás, te hace pis en la oreja. Eso te lo digo gratis, no te cobro nada por esta información. Entonces, esas cosas, ¿dónde las aprendes? O sea, hay tanta información a veces en el lugar donde vas, que no las puedes saber todas, pero sí tienes que saber lo elemental como para poder entrar. Y una vez que estás adentro, empiezas a preguntar un poco más, y un poco más. ¿Y con el idioma? El idioma, los que tengan suerte en estos momentos, yo lo que siempre aconsejo es irte a cualquier campo, no importa si sea francófono, anglófono, si hablen en quechua, si hablen en español, aprender inglés. Es lamentable, pero en los equipos de multiculturales de misioneros, el inglés es la lengua madre. Es como en Europa. En la Unión Europea, Inglaterra no es de la Unión Europea, pero el idioma oficial de la Unión Europea es el inglés. ¿En serio? Es terrible. El inglés, entonces yo siempre aconsejo aprender inglés. Si tienes la suerte de ir a un país en donde se habla francés, bueno, también francés. Pero yo te diría, el francés lo puedes estudiar en países. O sea, si vos vas, como nosotros fuimos a un país árabe. Bueno, el árabe lo aprendimos en ese país. Si lo aprendíamos acá, no nos iba a salir nada. Porque el árabe es muy distinto en un país y otro. En cambio, el inglés te sirve para todos lados. Sí, inglés y francés. Eso, lo puede inglés. Sí. Sí. Sí, además, muchos, por ejemplo, de los países musulmanes de África son francófonos. O sea, alguna de las dos lenguas manejas, te puedes entender. Si van a un país musulmán, yo no aconsejo, o sea, el Corán lo van a tener que leer sí o sí en algún momento. No, es muy complicado leer el Corán. Es más que complicado, es aburridísimo. Y es lo mismo, o sea, No, que no lo pueden leer, porque la lengua, o sea, el tema del Corán es que está escrito en un idioma de hace 1300 años. La traducción que uno lea del español, los tipos dicen no vale nada, porque para leer el Corán, para que sea Dios el que te hable, tiene que ser en la lengua original. Pero es complicado entender, pero el Hadís, y eso te aconsejo que lo leas, el jardín de los justos, eso tiene la cultura musulmana. ¿Por qué comen con la mano derecha? ¿Por qué se levantan las 4 a orar? Todo eso está ahí. Y bueno, son tantas cosas que antes de salir, yo
es que no sé con qué quedarme. Ahora, cada vez que me preguntan, ¿qué tengo que estudiar? Inglés. Por varias razones. Una, porque en los equipos multiculturales se usa el inglés. Y otra, porque lo bueno de esto es que las iglesias norteamericanas apoyan mucho la misión. Y en algún momento se tiene que ir a Estados Unidos y comentar tu proyecto misionero. Y sabiendo inglés te ayuda muchísimo. Muchísimo. De hecho, la iglesia de Puerta Abierta es hermana de la iglesia de Estados Unidos. Y el inglés sirve como para contar los proyectos. Entonces, Uno viaja mucho y también necesita. Sí, uno termina viajando, aunque vas a, qué sé yo, a Madagascar, termina viajando en lugar con personas que hablan inglés. Entonces, aconsejo antes de ir al campo, estudiar inglés. Y cuando estás en el campo, estudiar el idioma, obviamente tienes que estudiar el idioma del lugar, la cultura del lugar, y porque si tienes tiempo, aconsejo el inglés. Y cuando llegas al campo, te dedicas al campo. En alguna parte donde hablabas, me acordaba del texto que dice Pablo que todos tenemos el fundamento que es Cristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Con tierras preciosas, así que todo nos hará, o sea que el tiempo nos va a probar. Ustedes tienen 30 años de trabajo, de servicio. ¿Qué cosas nos aconsejan que tienen re clara que son piedras preciosas, oro, monumentales, o cosas que esto no lo hagan porque es bien hojaraca todo y tal vez te hace perder el tiempo? Por ahí es media amplia la pregunta, pero así tipo unos tips. Esto, ahí, eso siempre, esto, relativo, se juega con el tiempo, se prende fuego cualquier prueba. Que puedan acordarnos a nosotros un poquito de la. Igual es muy amplia, ¿no? Pero Bueno, la primera. Sé que tienes poder. La primera es convertir a tus pastores antes de salir, eso seguro. Okay. Eso es. Hemos visto terribles casos de personas que se fueron diciendo de iglesia, yo me voy con apoyo a los pastores o sin apoyo. O sea, no. O sea, esto antes de salir, ¿no? Necesitas el apoyo de los pastores. Y si tus pastores te apoyan, ora, ayuna, molesta, literalmente, molesta, y en algún momento, o sea, como la viuda esta cuando fue de disgusto, imagínense que estoy con sus pastores, y en algún momento van a caer. Eso es así, ¿eh? En algún momento van a caer. Porque sin el apoyo de los pastores es un suicidio, sabía la misión. Sin el apoyo de una iglesia que te cubra es un suicidio, sabía la misión. Eso por un lado. La otra es una agencia. En estos momentos, en las misiones, los llaneros unitarios son peligrosos para ellos mismos y para el equipo. Porque han llegado, lo que decía, han llegado personas que, y hemos tenido ese problema. Como no le rendían cuentas a nadie, hacían lo que querían. Nos hicieron una vez, 2 veces, la tercera vez que ya no quiero más a nadie que venga ese tipo filadas. Pero van a ver si. Porque la gente sin sujeción, sin obediencia a otros. Claro, tipos decían, ¿está haciendo qué? ¿Por qué lo haces así? Porque yo siento el Espíritu Santo que quiere hacerlo así. Vale, pero ¿quién te dijo? Yo lo siento así. Si decís está mal lo que estás haciendo, claro, si no le rinde cuentas a nadie, huye, en serio, huye de eso. Que cualquier misionero, de esos que vienen así, freelance. Un día vi un grupo de gente en una ciudad también, ahí en otro país, y ellos habían sentido de Dios ir por esta ciudad musulmana ungiendo con aceite las casas. Yo creo que usted piensa en esto, ¿no? Porque suena todo muy bíblico y muy poético. Buenos Aires, 25 de noviembre de 2023. Ustedes abren la puerta de su casa y se encuentran 10 monos, una botella de aceite pintando de la puerta de su casa. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Ni vestidos iguales, De esponja detergente. Querían ir puerta por puerta en la ciudad con una botella de aceite, 10 personas ungiendo las puertas, ¿no? O sea, dijeron, pero Dios nos dijo, desobedezcan a Dios, les dije. Les tuve que decir desobedezcan a Dios porque nos matan a todos. Pero es una cosa lógica. Yo les dije, a ver, quiero que piensen, ¿qué haces vos en tu casa? 10 personas
Digo que salí y te encontrás que el tipo le está pintando la pared. Porque ¿Te das hay cuenta todas que las- no existe? hay gente que dice todas las civiles de otras partes del mundo con ideas que yo vi una visión, vi un sueño y quiero hacerlo y que vienen con cosas que, bueno, es maravilloso, pero tenés que también entender la cultura y bueno, hay que poner una balanza todo. Pero en cuanto a los filtros, digamos, el Espíritu Santo es el que juzga de acuerdo a las intenciones del corazón, y si no pasa todo de acuerdo a eso, el ver el corazón, las intenciones, nosotros no podemos. Hacemos todo delante de Dios como intentando obedecerlo, pero aún así todos podemos pecar, y puede decir que hemos identificado cosas que no son del agrado de Dios y que van a ser quemadas. Nosotros no, eso es el juez y el Señor, no podemos dar cátedra acá de que cómo se sobreedifica. Para nosotros lo más importante es haciéndolo en amor para el Señor y por los hermanos, con toda sinceridad, y agarrándote todo el tiempo del Señor. Para eso es necesario constantemente estar en comunicación con Él, en comunión constante, ¿no? En oración, buscando su presencia. Pero tiene que ser, uno tiene que todo el tiempo estar evaluando por qué lo hago, Señor, lo hago por mí, lo hago por tu voluntad, no es tu voluntad, porque a veces hacemos las cosas y no es porque Dios nos mande, o no es para la gloria de Dios, sino es para que nos reconozcan, o para que digan, mira, pequeño, ¿no? Es decir, cuando fuimos a Ucrania, lloré mucho. Porque digo, Señor, yo no quiero ir para que los demás digan, qué valientes que son. No me interesa eso. Yo digo, Señor, nosotros teníamos esa urgencia. Hay necesidad, hermanos, que estamos viendo. ¿Qué hacemos? Pusimos eso en oración, Señor, no queremos ir para que la gente, porque la gente dice, se pone la guerra, estas son las nuevas misiones, la gente duele cuando dicho eso. Porque primero cuidemos, porque después esa obra puede ser quemada, ¿no? Y si nosotros no queremos eso. Pero Señor, si es tu voluntad realmente que estemos ahí, abre una puerta, mostrarnos una señal que es de tu corazón, no es nuestro orgullo, ni nuestra humanidad, ni nuestra... Porque a veces es muy sutil el límite. Querés ir a Dios, pero hay como algo dulce que los demás te conozcan el servicio. ¿Sabes qué? Tenés que hacer las cosas muy sutiles. Y podés pisar el palito y pecar. Y no va a traer bendición sobre eso. O puede ser tener bendición en lo humano, que la gente lo vea como algo bueno, pero Dios después te lo quema en el pelo porque eso no lo hiciste para mí, lo hiciste para vos al final. Pero para vos tenés que pedir confirmación de parte del Espíritu Santo. Luego de ese, el Señor nos recibimos un consejo que una organización pedía voluntarios urgentes y dijimos, bueno, el Señor nos está mostrando. Hablamos con esa gente y dijeron, vengan ya, los recibimos. Yo fui guiando las cosas y digo, bueno, sí, estamos en la dirección, en el sentido de Dios, alinearnos con el corazón de Dios, que está todo el tiempo buscando, no sé, ¿querés esto? ¿Vos sos el que quiere esto? ¿No? Porque a veces podemos hacer las cosas pensando que es Dios y no Dios somos nosotros. Es delicado. Evaluar la intención. Sí, en oración y en el constante pedido de la unidad con el Espíritu. La otra, digamos, cosa importante es entender para qué vas. Porque algunos van, y lo respeto totalmente, van para ayudar socialmente a la gente. Bueno, perfecto. Entonces, si tú entiendes que lo tuyo es darle de comer, que lo hemos hecho, construir casas, que lo hemos hecho, y ahí, perfecto. Ahora, si tú dices, incluso la gente te apoya económicamente, porque no podemos dejar de pensar en el apoyo económico, para evangelizar no tienes que irte del centro de que es que la gente conozca a Cristo, no solamente hablar de Cristo, no, que la gente conozca a Cristo. Ojo que eso es muy importante, no es solamente el hecho de decir, es lo que decimos antes, no es solamente estar ahí. No, mi intención es que la gente conozca a Cristo. Ahora, si mi intención es hacer casas, perfecto. Ok, las casas. Que se necesitan, yo no estoy diciendo que no, que se necesitan. Pero no perdamos el enfoque, que es los que van como misioneros transculturales, que la gente conozca a Cristo. ¿Qué opinas del corto plazo? Son súper importantes. Los cortos plazos movilizan a la gente. Es lamentable, pero la verdad es que ojos que no ven, corazón que no siente, y los cortos plazos sirven para movilizar.
a los que van. Más el iglesia enviador es el que va, el que recibe la ayuda. O sea, a mí me encanta recibir, pero todos los cortos plazos que hemos recibido han ayudado mucho más a la gente que vino que a nosotros. Que me encanta recibirlo, no estoy diciendo no vengan, ojalá vienen todos a hacer cortos plazos a donde estamos nosotros, me encanta, pero ayuda mucho más a la gente que viene que a la gente que la recibe. Pero son fundamentales. ¿Tiene que ver con la intención de la persona? ¿No escucho qué? ¿Tiene que ver con la intención de la persona que eso sea así o es? ¿Cómo? No entiendo. Que termina siendo la más ayuda para el que va a ayudar. Sí. ¿Tiene que ver un poco con la intención que tiene la persona que está yendo? Claro, para tu capacitación, pero lo que tú decís es parte de tu preparación. Enfrentarte con otra cultura, ver otras maneras de hacer el ministerio, diferentes iglesias, luego moviliza todo el grupo de que dicen día, iglesia. Ayuda mucho a la iglesia que envía el va por tu caso. Sí. A no perder la relación, a otros se motivan ahí también, la visión sigue viva. Claro, recibieron nosotros sí, no puede, no sé, a veces no ayuda tanto, porque en verdad, cuando uno planta iglesia, los discípulos necesitan que largo relacional, vos necesitas sembrar y ver el fruto, ¿no? A veces, bueno, sabes que usted en el tema de construcción, que sirve para cuando eso súper bien, ¿no? Intentar construir, porque ajá, pero si es de la tarea espiritual, necesitas más. Hablando de un filtro, a veces, bueno, a veces un filtro, si el llamado está desde mí, no va a empezar a realizar nada. La realidad es que los que van a corto plazo, el 90% vuelven a sus iglesias y movilizan. Claro. De hecho, la iglesia esta hermana de Estados Unidos, que se llama La Puerta Abierta, ellos tenían, no tanto porque cambió un poquito toda la política, pero en una época era, la iglesia apoya un proyecto cuando los miembros de la iglesia pueden ir a hacer cortos plazos ahí. Y eso se dio muchísimo, porque nosotros, cuando empezamos a ir a la iglesia, nadie nos conocía, ya, a la iglesia hermana esta. Fuimos un poco porque eran contacto los pastores, pero la gente de la iglesia ni nos conocía. Estamos ahí, porque organizan muchas conferencias misioneras, estamos ahí con nuestro banner, nuestro fotito, los dos ahí. Y empezaron a venir a donde nosotros estábamos a hacer estos cortos plazos. Y después esta gente, cuando nosotros íbamos a la iglesia, nos recibían, movilizaban todo. O sea, los cortos plazos sirven para la iglesia, o sea, para el que viene a corto plazo y para la iglesia que envía a corto plazo. Para evangelizar a los pastores. Y para evangelizar a los pastores Sí, también. todo. Y también. O sea, a nosotros nos sirve, nos encanta recibir, pero sirven mucho más a los que vienen. A veces hay gente que acompaña en el equipo, por ejemplo, vos tenés un llamado base, te llevas 2 o 3 compañeros de la iglesia que quieren ir acompañarte, y los chicos reciben el llamado en el campo. Pero, o sea, yo soy un fanático de los corto plazos. O sea, todo lo que sea corto plazo, si quieren venir, que vengan, aunque hagan turismo, qué sé yo, pero que No, como preparación está bueno. sirve muchísimo. Y más en la preparación de candidatos. Eso es importante. Rescatando lo anterior que dijiste, puede hacer lo que sea, el trabajo que sea, pero todo eso es una técnica. No entiendo. La función principal es estar aquí. Si vas como misionero transcultural para presentar a Cristo, la misión principal es esa. Hay gente que va como para allá a la Por eso, resumiendo, todo lo que hagas es un pretexto, pero la intención principal es presentar a Cristo. Sí, está mal para hacer un con todas las naciones. Así lo entendimos nosotros, así lo entiende la Puerta Abierta. No todas las iglesias lo entienden así. Repito, hay muchísimas iglesias e instituciones que se quedan con esto, y lo respeto. La iglesia de Puerta Abierta tiene otro concepto. Nosotros trabajamos mucho en hacer discípulos para nosotros es importante el uno a uno, no solo hacer discípulos para que se bauticen, sino seguir, capacitar a sus líderes para que ellos puedan a su vez salir y plantar iglesia. No es una etapa, es lo que, a lo que Cristo nos manda. Entonces, no es solo predicar, sino hacer discípulos. Que esa persona cambie de vida y viva como, digamos, extienda el reino de Dios. No solo para él, sino que también lo pueda reproducir en otros. Esa es la visión de la Puerta Abierta. Aunque sería otro tema.
conocían a esa buena. Es que come paloma. Sí. Ay, Que alguna vez lo vi. ¿vos sabés que en Marruecos comen mucho y es un plato de lujo? Se me acuerdo con la paloma. Me acuerdo que dije que tenía paloma. Donde fue tu papá. Alemma. Ah, mira, eso no sé. Ah. ¿De qué parte sos? De- Todo. Sería, bueno, gracias a los dos porque los que estamos de este lado, estamos todo el tiempo tratando de capacitarnos, de educarnos, de tenerlos acá, que estén su testimonio directo, escucharlo de primera mano. Creo que es un plato fuertísimo, ¿no? Pero quisiera que terminemos dándole el mayor énfasis a los que se están preparando, que tienen un claro llamado de ir, que ustedes puedan hablar por ellos, que nos cuenten en un minuto rápido, para que los demás también nos apoyemos en oración y bueno, podamos cerrar así orando.